Hay personajes que entretienen, hay personajes que inspiran, y luego están aquellos personajes que consiguen algo mucho más extraño: hacer que millones de personas admiren una vida que, si tuvieran que vivirla realmente, probablemente no soportarían ni una semana. Si has visto Peaky Blinders, seguramente ya sabes de quién hablo. El hombre de los trajes impecables, la mirada fría y la mente calculadora. El líder capaz de convertir una pequeña banda callejera de Birmingham en uno de los imperios más poderosos de Inglaterra. El estratega que parece ir siempre 3 pasos por delante de sus enemigos y que tiene una respuesta para cada problema antes incluso de que aparezca. Para muchos espectadores, Tommy Shelby es la definición del éxito. Tiene dinero, poder, influencia y respeto. Y también posee algo que la mayoría de las personas desea desesperadamente: la sensación de que controla su destino. Quédate hasta el final del video, porque la conclusión podría cambiar por completo la forma en la que entiendes el dinero y el éxito. Comencemos. La mayoría de la gente observa lo que Tommy consigue, pero muy pocos se detienen a analizar el precio que paga para conseguirlo. Y esto nos lleva a una pregunta bastante incómoda que probablemente no guste a quienes idealizan al personaje. ¿Estamos seguros de que Tommy Shelby representa el éxito? Porque cuanto más analizas su historia, más difícil resulta defender esa idea sin matices. Estamos hablando de un hombre que consigue riqueza, poder político, influencia social y un nivel de reconocimiento que parecía impensable para alguien de su origen. Consigue prácticamente todo aquello que la sociedad suele vendernos como la definición de una vida exitosa. Sin embargo, a medida que su imperio crece, su paz mental parece reducirse en la misma proporción. Y aquí aparece algo que me parece fascinante. Vivimos en una época donde el éxito suele medirse por resultados visibles. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué coche conduces? ¿Cuántas propiedades posees? ¿Cuántas personas te conocen? ¿Cuánto poder has acumulado? Pero rara vez nos detenemos a preguntarnos si la persona que ha conseguido todo eso realmente disfruta de lo que tiene. Porque una cosa es admirar una vida desde fuera y otra muy distinta querer vivirla desde dentro. Tommy Shelby es probablemente uno de los mejores ejemplos de esta diferencia. Desde fuera parece un hombre libre, desde dentro parece un hombre atrapado, y esa contradicción es precisamente la razón por la que millones de personas encuentran al personaje tan interesante. Ahora bien, aquí es donde hay que tener algo en cuenta: Tommy Shelby nunca estuvo verdaderamente obsesionado con el dinero. Y sé que esto puede sonar extraño porque gran parte de la serie gira alrededor de negocios, apuestas, inversiones, negociaciones y expansión económica. Sin embargo, cuando analizas sus decisiones con atención, descubres que el dinero rara vez parece ser el objetivo final. De hecho, si el dinero hubiera sido realmente su objetivo, habría dejado de correr mucho antes, porque hay un punto en el que una persona ya tiene suficiente dinero para vivir varias vidas sin preocuparse por cuestiones económicas. A partir de ese momento, seguir acumulando riqueza deja de ser una necesidad práctica y se convierte en otra cosa. La pregunta es, ¿en qué? Y aquí es donde la historia de este personaje se vuelve mucho más interesante que una simple historia de éxito empresarial. Tommy representa algo que también ocurre en la vida real. Muchas personas dicen que persiguen dinero cuando en realidad están persiguiendo algo completamente distinto. Algunos buscan seguridad, otros buscan reconocimiento, otros intentan demostrar algo a quienes les despreciaron en el pasado. Y otros, quizá los más peligrosos de todos, utilizan el éxito como una forma de evitar enfrentarse a sí mismos. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces hemos escuchado historias de empresarios multimillonarios que continúan trabajando a ritmos imposibles cuando ya no tienen ninguna necesidad económica? ¿Cuántas veces vemos personas que alcanzan objetivos que parecían inalcanzables y aún así siguen comportándose como si todavía les faltara algo fundamental? La explicación más sencilla suele ser que son extremadamente ambiciosos, pero quizá esa explicación sea demasiado cómoda. La verdadera pregunta es ¿por qué necesitan seguir demostrando constantemente que son exitosos?
Existe una diferencia enorme entre disfrutar construyendo algo y sentir que necesitas seguir construyendo para no detenerte a pensar. Y aquí es donde Tommy Shelby empieza a parecer menos un ejemplo de libertad y más un ejemplo de dependencia. No dependencia del dinero, sino de algo más profundo. Hay una característica que define al personaje durante toda la serie, es su necesidad de anticiparse a todo. Tommy quiere conocer cada movimiento de sus enemigos antes de que ocurra. Quiere tener preparada una respuesta para cada posible amenaza. Quiere reducir la incertidumbre al mínimo. Quiere sentirse varios pasos por delante del resto del mundo. Y en principio eso parece una ventaja extraordinaria. De hecho, probablemente lo sea. Muchas personas exitosas comparten esa capacidad para pensar a largo plazo, anticipar escenarios y tomar decisiones difíciles cuando los demás todavía están paralizados por la duda. El problema aparece cuando esa habilidad deja de ser una herramienta y se convierte en una obsesión, porque la realidad tiene una característica bastante incómoda. Nunca puede controlarse por completo. Por mucho dinero que tengas, por mucho poder que acumules o por muy inteligente que seas, siempre existirán variables que escapen a tus planes. Siempre habrá personas impredecibles o acontecimientos que no viste venir. Y cuanto más necesita una persona controlar su entorno para sentirse segura, más vulnerable se vuelve cuando descubre que ese control es imposible. Por eso creo que la gran tragedia de Tommy Shelby no consiste en las pérdidas que sufre durante la serie. La gran tragedia es que parece incapaz de disfrutar plenamente de sus victorias. Cada nuevo logro genera una nueva preocupación. Cada nueva conquista abre un nuevo frente. Cada nuevo nivel de poder crea nuevos enemigos. Y eso nos obliga a preguntarnos algo que va mucho más allá de la ficción. Existe un punto en el que la ambición deja de ayudarte y empieza a consumirte. Porque la cultura actual suele presentar la ambición como una virtud absoluta. Se nos dice que nunca debemos conformarnos, que siempre debemos querer más, que descansar es peligroso y que sentirse satisfecho puede ser una señal de mediocridad. Sin embargo, personajes como Tommy Shelby nos muestran la otra cara de la moneda, la posibilidad de que una persona pueda ganar una y otra vez y seguir sintiéndose internamente en guerra. La posibilidad de que el éxito externo y la tranquilidad interior no solo sean cosas diferentes, sino que en algunos casos incluso puedan entrar en conflicto. Y eso nos lleva a la gran pregunta que va a acompañarnos durante todo este video. Cuando observamos a Tommy Shelby, ¿estamos viendo a un visionario financiero capaz de construir un imperio desde la nada? ¿O estamos viendo a un hombre que utiliza el dinero, el poder y el control como una forma de escapar de algo mucho más profundo? Porque dependiendo de cuál sea la respuesta, la historia de Tommy Shelby deja de ser una historia sobre riqueza y se convierte en una historia sobre los límites de la ambición humana. Ahora quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Por qué alguien que ya tiene dinero sigue arriesgándolo todo para conseguir más? La respuesta más habitual es la ambición. De hecho, solemos admirar a las personas ambiciosas, las asociamos con el éxito, la disciplina y la capacidad de lograr cosas extraordinarias. Pero existe un problema con esa explicación. Muchas veces utilizamos la palabra ambición para describir comportamientos que en realidad tienen poco que ver con la ambición y mucho con el miedo, porque no todas las personas corren hacia un objetivo por la misma razón. Algunas corren porque sienten ilusión por el futuro, otras corren porque sienten terror de quedarse quietas. Y cuanto más analizamos a Tommy Shelby, más parece pertenecer al segundo grupo. Hay un detalle que suele pasar desapercibido cuando se habla del personaje. Tommy rara vez parece disfrutar del presente. Su mente casi siempre está ocupada por el siguiente problema, la siguiente amenaza o la siguiente oportunidad. Incluso en los momentos en los que consigue exactamente aquello que buscaba, su atención ya está puesta en el siguiente movimiento. Esto es interesante porque contradice una de las grandes promesas asociadas al éxito económico, la promesa de que algún día llegarás, la promesa de que cuando tengas suficiente, finalmente sentirás paz. Sin embargo, la experiencia de Tommy Shelby parece apuntar en dirección contraria, porque cuanto más consigue, más se amplían sus preocupaciones. Cuanto más poder acumula, más miedo parece tener a perderlo. Recuerda esto,
El dinero puede resolver muchos problemas, pero también puede amplificar algunos de los que ya existían. Si una persona es insegura, más dinero no elimina esa inseguridad. Si una persona necesita validación constante, el éxito puede convertir esa necesidad en una adicción aún más grande. Y si una persona utiliza sus logros para escapar de determinados conflictos internos, esos conflictos suelen esperar pacientemente hasta que termina la celebración. Por eso resulta tan peligroso creer que la riqueza tiene propiedades mágicas. Porque muchas personas proyectan sobre el dinero expectativas que nunca podrá cumplir. Esperan que les proporcione autoestima, identidad o tranquilidad emocional. Y cuando descubren que sigue existiendo ansiedad, miedo o vacío después del éxito, sienten una decepción enorme. Lo curioso es que Tommy Shelby parece entender perfectamente cómo funciona el mundo exterior, pero tiene muchas más dificultades para entender lo que ocurre dentro de sí mismo. Es capaz de leer a sus enemigos, de anticipar movimientos políticos, de detectar oportunidades económicas donde nadie más las ve, pero no parece especialmente capaz de sentarse consigo mismo y preguntarse qué es exactamente lo que está buscando. Y esta es una de las razones por las que el personaje resulta tan humano, porque si somos sinceros, muchas personas viven exactamente igual. Persiguen objetivos durante años sin detenerse a analizar si esos objetivos realmente les acercan a la vida que desean. Asumen que más siempre será mejor, más dinero, más reconocimiento o más logros, pero casi nunca se preguntan cuál es el coste de esa carrera. Si te interesan este tipo de videos, no olvides darle a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con la pregunta central de este video. ¿Y si parte de la cultura del éxito está profundamente equivocada? En la sociedad vivimos rodeados de mensajes que glorifican el crecimiento constante. Se nos repite que siempre debemos aspirar a más, que nunca debemos conformarnos y que la satisfacción es peligrosa porque puede volvernos complacientes. Sin embargo, cuando observamos las vidas de muchas personas extraordinariamente exitosas, encontramos algo que no encaja con ese discurso. Encontramos agotamiento, ansiedad o relaciones destruidas. Encontramos personas que han ganado más dinero del que jamás imaginaron y que aún así siguen sintiendo que todavía no es suficiente. Y quizás la pregunta importante no sea ¿cuánto dinero es suficiente? Quizás la pregunta importante sea cuándo una persona se permite sentir que es suficiente, porque son cosas completamente distintas. Tommy Shelby construye un imperio, pero nunca parece desarrollar la capacidad de descansar dentro de él. Siempre está preparándose para la próxima batalla. Siempre está vigilando la próxima amenaza y siempre está intentando controlar un futuro que nunca termina de llegar. Y aquí es donde creo que se encuentra la gran lección de su historia, la diferencia entre utilizar el dinero como herramienta y convertir el dinero en una búsqueda interminable. Cuando el dinero es una herramienta, te ayuda a construir una vida. Cuando se convierte en una búsqueda interminable, la vida acaba girando alrededor de él. Y aunque ambas situaciones pueden parecer iguales desde fuera, producen resultados completamente diferentes. La primera genera libertad. La segunda genera dependencia. Por eso, analizar a Tommy Shelby puede llegar a ser algo complejo. Fue un hombre extraordinariamente inteligente para generar riqueza. Alguien capaz de detectar oportunidades donde otros solo veían riesgos. Pero también fue una persona atrapada por la necesidad constante de mantenerse al mando de todo. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que seguimos hablando de él años después. Porque Tommy Shelby no representa únicamente a un personaje de ficción, representa una lucha que existe en muchas personas reales, la lucha entre construir una vida y perseguir una obsesión, la lucha entre la ambición y la paz, la lucha entre el éxito externo y la tranquilidad interior. Y tal vez la pregunta más importante no sea ¿qué le ocurrió a Tommy Shelby? Tal vez la pregunta más importante sea ¿qué nos ocurre a nosotros? Porque si mañana consiguieras exactamente la cantidad de dinero que deseas, exactamente el nivel de éxito que imaginas y exactamente la vida que llevas años persiguiendo, ¿serías capaz de disfrutarlo?
¿O descubrirías, como le ocurre a Tommy Shelby, que el problema nunca estuvo en la falta de dinero, sino en algo mucho más profundo que llevabas intentando resolver desde el principio? Déjamelo en los comentarios, puede ser el primer paso para tomar conciencia. Nos vemos en el próximo video y recuerda, mantente fuerte.